¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a todos los que se van conectando para nuestro estudio de hoy. Seguimos con el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ver hoy el segundo viaje misionero de Pablo, después de lo importante de el estudio anterior que fue el Concilio de Jerusalén. Gracias a todos los que se están conectando, gracias a los que estarán viendo este video también en otra ocasión, en otro día. Dios les bendiga, hermanos, y espero que esté siendo de bendición para ustedes este estudio. Nos interesan mucho sus comentarios, sus mensajes, que pongan un like o algo ahí para saber quiénes están presentes en nuestra iglesia local aquí en South Bend y la iglesia que llamamos nuestra iglesia extendida, todos los amigos y hermanos que nos ven en otros lugares fuera de esta ciudad. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y arrancamos con el estudio número 10, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Padre, muchas gracias por este día, gracias por esta hermosa tarde que nos regalas, Padre, y gracias por tu palabra, gracias por lo que podemos aprender en el libro de los Hechos de estos viajes misioneros tan interesantes, Señor, de Pablo, y cómo tu evangelio, Señor, ha seguido creciendo desde ese tiempo hasta nuestros días sin detenerse, como tú lo dijiste, como tú lo prometiste y como tú se lo ordenaste también a la iglesia, Padre. Queremos ser parte de ese mover de tu Espíritu Santo en todo el mundo, Señor, y poder cumplir con tu palabra, de llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, por favor, mi Dios, a cada una de las familias que están aquí conectadas, representadas. Guárdales, sé con ellos en todo momento y que tu Espíritu Santo siempre sea nuestro guía y nuestro consolador. Padre, gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, este segundo viaje misionero. Pues Pablo y Bernabé deciden ir a visitar a las congregaciones que habían hecho en su primer viaje misionero y, si se presentaba la oportunidad, pues poder empezar nuevas iglesias. Así es que en este deseo, hermanos, que tienen Pablo y Bernabé, se muestra la manera que los creyentes del primer siglo mostraban ese deseo de poder predicar el evangelio. Y después de haber tenido y celebrado el Concilio de Jerusalén, se sintieron todavía más motivados y apoyados por el resto de la iglesia para poder seguir predicando la palabra. Así es que fueron a los pueblos gentiles del mundo conocido en ese entonces, y el autor, que es Lucas, aprovecha para relatar el desarrollo histórico de la iglesia y al mismo tiempo también cómo aumentó la persecución, especialmente de parte de la gente religiosa, de los judíos religiosos, aunque también en gran parte por los paganos. Siempre que hay un aumento de la predicación de la palabra de Dios, siempre que hay un incremento en la actividad espiritual, hermanos, debemos esperar oposición espiritual del mundo de las tinieblas. Esto no es nada de extrañarnos, ni tenemos por qué espantarnos. El apóstol Pedro nos los advirtió, ¿verdad? No quiero, hermanos, que se preocupen o que ustedes piensen que esta tribulación que les está pasando, esta prueba de fuego, que es algo extraño que les está pasando. No, les está pasando a todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Cada vez que el evangelio se empieza a predicar, cada vez que hay un mover fuerte de parte de Dios en algún lugar para predicar el evangelio, hermanos, siempre va a haber un incremento de la oposición. Lo hemos visto aquí desde que empezó el libro de los Hechos. En el momento en que empiezan los discípulos, los primeros cristianos, a predicar el evangelio, la oposición, el enemigo, tratando de destruir la obra de Dios. Así es que esto es algo normal. Y nosotros, como creyentes en este siglo XXI, año 2022, no estamos exentos del mismo principio. Cada vez que queremos trabajar para el Señor, hay oposición, hay cosas que vienen, situaciones que nos quieren desanimar, que nos quieren derribar. Las finanzas no alcanzan, la gente se desanima, algunos hablan, algunos critican, en fin, siempre va a haber una oposición para la obra de Dios. Aún así,
Aún así, lo que aprendemos, hermanos, a través de estos estudios es que la iglesia permaneció siempre fiel y a pesar de los problemas, a pesar de esas situaciones difíciles, la iglesia siempre salió adelante. Así es como Pablo y Bernabé deciden ir a las iglesias y a los nuevos lugares que Dios estaba abriendo para poder empezar a predicar el evangelio nuevamente. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Si me acompañan, por favor, ahí en sus Biblias, vamos a abrir Hechos capítulo 15. Nos quedamos después de que termine el concilio de Jerusalén y vamos a ver el versículo 36. Vamos a ver el versículo 36. Dice: después de algunos días, perdón, no lo puse aquí, aquí está, ok. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: ya pasó el concilio de Jerusalén, regresaron a Antioquía, Pablo y Bernabé con los hermanos muy contentos y estuvieron ahí un tiempo. Después de estos días, de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Un genuino deseo pastoral, ¿verdad? Ya tenemos las iglesias, están los hermanos ahí, y Pablo ya se sentía con esa responsabilidad del verdadero apóstol, ¿verdad? Sentía la responsabilidad por aquellas almas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? ¿Los estarán molestando? ¿Los dejarán predicar el evangelio? En fin, vamos a ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan Marcos, ¿se acuerdan? En el primer viaje misionero, 2 estudios atrás, fue el que apenas iban a mitad del camino y se regresó. Cuando vio que la cosa iba muy fuerte, él no quiso seguir con ellos y se regresó. Juan Marcos era un jovencito, sobrino de Bernabé. Y pues era todavía jovencito, inmaduro, se atemorizó, regresó, los abandonó en el primer viaje y y después fue el evangelista que conocemos por el Evangelio de Marcos. Él es el que escribe el Evangelio de Marcos, probablemente inspirado en todos los relatos de Pedro directamente. Y después, más adelante, vemos a Juan Marcos, que es útil para el ministerio de Pablo aún así. Así es que Bernabé quería que se fueran otra vez, que llevaran a Juan Marcos. Pero, a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo no estaba de acuerdo y hubo, dice aquí, tal desacuerdo, tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Así es como empieza el viaje, hermanos, con un desacuerdo grande, una pelea, fue una bronca grande. La Biblia nos los pone muy bonito, ¿verdad? La traducción que tenemos dice que nos los pone como un tal desacuerdo, pero realmente en el idioma original indica una discusión fuerte, fuerte. Bernabé tenía otra perspectiva de Juan Marcos, reconocía la capacidad, reconocía el potencial que Marcos tenía para el ministerio y quería que fuera con ellos. Como siempre, Bernabé mostraba su carácter. Recuerdo a Bernabé abrazando a Pablo, consintiendo, sirviendo a los discípulos, poniendo todo lo que tenía a disposición de la iglesia. Pero Pablo era de otro temperamento, Pablo era de otro carácter y no consintió en llevar a este muchacho llamado Juan Marcos. Así es que, ni modo. No lo aceptó Pablo y Dios utilizó esta falta de entendimiento entre estos dos líderes para llevar a cabo también su propósito. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así es que había un propósito de parte de Dios en todo esto. El ministerio de Pablo resultó muy fructífero y después él mismo dio testimonio del valor de Marcos en la obra, confirmando lo que Bernabé había tenido razón en su
iniciativa. Así es que Pablo escoge a este hermano llamado Silas. Silas, que era un discípulo ahí en Antioquía, para irse. Y Bernabé toma a su discípulo, y si pueden ver ahí en el mapita, ahí está la isla de Chipre. Aquí de este lado derecho, aquí al fondo está Antioquía, y después está Chipre. Ahí está la isla de Chipre. Para ahí se fueron Bernabé y Juan Marcos. Y entonces Pablo empieza lo que es el segundo viaje misionero. A raíz de esta diferencia con Bernabé, Pablo elige a Silas como compañero y empieza su recorrido por las iglesias. Así es que vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Si ustedes se dan cuenta, acá arribita dice Cilicia, arribita de Tarso, ahí en la esquinita. Toda esa región dice que regresó Pablo visitando a las iglesias. Y vamos a empezar a ver. Dice, después llegó, vamos a empezar aquí a pasar estas flechitas. Ok, de Antioquía se fue a Cilicia, y después dice que llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Recuerden estas tres ordenanzas, ¿verdad? Que se apartaran de la idolatría, que cuidaran su moral, y que no buscaran a los paganos, que se apartaran del paganismo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Sucede algo aquí interesante en la vida de Timoteo. Pablo lo tiene que circuncidar. Ahora, aquí podríamos decir, bueno, pero aquí hay un conflicto. Pablo acaba de venir del concilio de Jerusalén, junto con todos los, se acaba de aventar una bronca grande ahí con todos los discípulos, con los principales de Jerusalén, diciendo que por qué querían obligar a los nuevos creyentes a circuncidarse, siendo que la salvación era por fe, era por gracia, no había necesidad de circuncidarse. Ese fue el planteamiento de Pablo y de otros discípulos. Entonces, la iglesia en general en el concilio deciden, está bien, que no se circunciden, solamente recuérdenles estos tres pasos, ¿verdad? Que se aparten de la idolatría, que cuiden su vida moral, y que cuiden su vida ética cristiana, que vivan de acuerdo a la ética cristiana. Eran los tres principios y fueron confirmando. ¿Por qué entonces Pablo, inmediatamente que toma a Timoteo como discípulo, lo primero que hace es circuncidarlo? Parecería esto una contradicción a lo que él estuvo, hablando a través de él. Ahora, lo circuncidó antes de salir al viaje, no porque creyera que los gentiles debían hacer lo mismo, sino para que no fuera una ofensa a los judíos a los que iba a ministrar. Entendamos esto, hermanos, entendamos esto. Este caso presenta estas características interesantes. Tenemos que recordar que Timoteo no era totalmente 100% gentil, sino que era hijo de una madre judía, y su padre era griego. Por esta causa, desde la perspectiva judía, era peor, era peor que un gentil por ser considerado contaminado. Así es que lo que hace Pablo es proteger a este muchacho llamado Timoteo. No lo quiso exponer, no lo quiso exponer a que los judíos lo fueran a tratar todavía peor, porque él era judío.
en parte era judío, pero en parte era griego. Así es que para los judíos religiosos era peor. Ahora, si sabían que Timoteo, aún siendo judío griego, no estaba circuncidado, hermanos, la cosa se iba a poner peor y lo iban a matar, lo iban a apedrear, porque era digno de apedreamiento. Así es que Pablo hace esto no para cumplir solamente con la ley judía, sino para proteger a Timoteo. Pablo a lo largo de su ministerio muchas veces hizo cosas semejantes, hermanos. Y esto tiene que darnos una perspectiva amplia. No quiere decir que todo el tiempo como cristianos tenemos que estar doblando las manos ante lo que sucede o lo que nos digan. Es que sabes que como a esta persona le gusta la brujería, bueno, pues hagamos algo de brujería entonces para que esta persona... No se trata de eso. Se trata de buscar que la palabra de Dios sea glorificada en medio de nosotros y en nuestra predicación y que no haya estorbos. Esto no tenía nada que ver y esto no se estaba contraponiendo para nada a la predicación del evangelio, porque era la tradición de estos hermanos. Así es que empieza, más bien sigue el viaje misionero. Dice el versículo 6: atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vean las flechitas, dice que atravesaron toda esa región de Frigia, la provincia de Galacia, toda esa provincia grande, pero el Señor en todo ese espacio, hermanos, no les permitió hablar la palabra. ¿Por qué? No sabemos, no sabemos. Pablo tenía ganas de predicar, por supuesto que sí, pero en toda esa región, el Espíritu Santo les dijo, no, ahorita no es tiempo de esta región, no prediquen aquí, hay otros lugares que tenemos que ir. Dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, ven donde está ahí la flechita última roja, ahí está Misia, intentaron ir hacia Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. ¿Qué comunión tenía Pablo con el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo lo iba dirigiendo, le iba dando instrucciones de lo que tenía que pasar. Y pasando junto a Misia, dice que descendieron entonces a Troas. Ahí está el puerto de Troas. Y ahí en Troas dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Fíjense cómo la narración habla en primera persona, ¿verdad? Procuramos, es el doctor Lucas que está escribiendo. Lucas iba con ellos ahí. Aunque él está a la sombra, hagan de cuenta como esos programas que vemos de National Geographic, ¿verdad? De Discovery, que vamos viendo todo lo que va sucediendo y decimos, bueno, ¿y el camarógrafo dónde está? ¿O quién está tomando esas escenas? Exactamente igual. Lucas iba detrás de cámaras, ¿verdad? Lucas iba con la cámara, por supuesto, no era cámara, iba con su pergamino y con sus notas, iba tomando apuntes. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos, éramos un grupo, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Iba Pablo, iba Silas, iba Lucas, e iba Timoteo, ¿verdad? Por lo menos, a lo mejor iban más, pero por lo menos de esos 4 sabemos que iban. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Ahí lo ven ustedes, ahí está la isla de Samotracia y después subieron, dice, a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Así es que llegan a Filipos, llegan a la ciudad de Filipos y se quedan ahí unos días. Ahora, al llegar a Filipos, hermanos, en Filipos no existían sinagogas. No había sinagogas. La primera ciudad de Macedonia, donde entra Pablo a esta región por primera vez en Macedonia, según las leyes judías,
Cualquier pueblo que tuviera por lo menos 10 varones judíos podía establecer una sinagoga. Este hecho indica que se hallaban muy lejos del territorio donde los judíos tenían todavía una influencia notable, entrando a una zona casi totalmente pagana. Entonces, ¿cómo iba a predicar Pablo? Pablo siempre acostumbraba a llegar a las sinagogas, empezar con los judíos y se iban llegando los gentiles y los agarraba. Ahora no hay sinagoga. ¿Qué hacemos? Fíjense lo que pasó. Versículo 13 dice, y un día de reposo, un sábado, estaban allí en Troas, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a esperar. Un día de reposo salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hermanos, una reunión femenil, una reunión de mujeres, un cafecito de mujeres a la orilla del río. No podía haber una sinagoga porque no había 10 varones judíos que pudieran organizar y abrir una sinagoga, pero había mujeres devotas del Señor, mujeres que buscaban al Señor, mujeres que tenían el deseo de buscar de Dios. Y estaban ahí, como no podían tener ellas sinagoga, no podían ellas abrir una sinagoga, aunque fueran mujeres, porque eran mujeres, entonces se reunían afuera de la ciudad, a la orilla del río, ahí se reunían a orar, ahí se solía hacer la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hermanos, este es un versículo muy bonito, muy bonito. Yo les he hablado mucho que a lo largo de mi vida de cristiano desde pequeño y muchas generaciones atrás y desde aquí, siempre hemos visto cómo las mujeres han jugado un papel tan importante y preponderante, hermanos, en el desarrollo de la iglesia. Y por muchas décadas las mujeres las mantuvieron las iglesias calladas, sumisas, oprimidas. Y yo siempre estuve en contra de esto. Yo siempre dije, las mujeres a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia de la iglesia, las mujeres siempre han tenido un lugar preponderante. Desde el ministerio de Cristo, desde la resurrección, el Señor enfatizó mucho y honró a las mujeres en su matrimonio, y a lo largo de la historia de la iglesia vemos mujeres siempre. Entonces, ¿por qué algunas iglesias en nuestros tiempos, gracias a Dios ya es mucho menos, pero hace apenas unas décadas atrás, se predicaba mucho en contra del ministerio de la mujer, y la mujer tenía que callarse, y la mujer tenía que estar sujeta, y se le ponían restricciones a la mujer en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de presentarse a la iglesia, y siempre una opresión en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre han sido parte importantísima en el desarrollo de la iglesia. Por eso el enemigo siempre ha querido apagar la voz de las mujeres. Y siempre ha habido predicadores que se levantan con mucha autoridad y con mucha arrogancia a decirles a las mujeres que se callen y que se queden en su lugar. Hermanos, no es así, no es así. Por supuesto que hay reglas tanto para hombres como para mujeres a la hora de ministrar en la iglesia, pero las mujeres tuvieron siempre y siguen teniendo hasta el día de hoy un lugar importantísimo en el desarrollo de la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer era rica, hermanos, era una mujer de dinero. Los vendedores de púrpura, la púrpura eran telas costosísimas, muy caras. La púrpura, el color púrpura, se extraía de unos moluscos. Ahí a la orilla, en el río, sacaban esos moluscos que se molían, ¿verdad? Y producían ese color púrpura. Y con eso se teñían las telas. Eran telas carísimas,
carísimas. El que vestía con púrpura era una señal de alta dignidad, de un estatus social alto en la ciudad. Así es que Lidia era una mujer de dinero, era una mujer de negocios. Por cierto, dicen que esa tela, pues era muy bonita y denotaba alta sociedad, pero olía muy feo. Pero Lidia era una mujer de dinero. Pero esta mujer amaba al Señor. Esta mujer escuchó a Dios y Dios preparó su corazón. El Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta a lo que Pablo iba a decirles. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes para ella en esa ciudad de Filipos. Cuando fue bautizada, estaban junto a un río, ahí había agua. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, dice el doctor Lucas, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, hermanos. Qué espíritu de servicio de esta mujer y su familia. Después de bautizarse inmediatamente, ellas dijeron, aquí está mi casa, y ponemos nuestra casa al servicio del Señor. Y esta mujer se dedicó y se convirtió en una mujer líder en ese lugar. Así es que ya tenían hospedaje, ya tenían donde predicar y ya tenían hospedaje en la casa de Lidia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, otra vez, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, no solamente fue una ocasión, todos los días. Pablo y los hermanos salían a la oración y ahí venía esta muchacha atrás diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Que anuncian el camino de salvación. Pero desagradó a Pablo esto, y éste se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La muchacha no estaba mintiendo. La muchacha les estaba haciendo publicidad gratis. La muchacha les estaba diciendo a toda la gente, estos hombres anuncian el camino de salvación. No era una mentira. El problema era la fuente. ¿De dónde venía esta declaración? Era un demonio. Era un demonio que estaba hablando a través de la muchacha, un espíritu de adivinación. Así es que Pablo toma la autoridad en Cristo, reprende a este espíritu y lo echa. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque pues le representaba dinero a ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ya no eran los judíos, no había judíos en esa ciudad, muchos, eran romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Otra vez la espalda de Pablo y de los hermanos azotados con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron. Ahora Lucas está hablando solamente en tercera persona. Ya no dice nos echaron, dice los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. No estaban ni Lucas ni Timoteo con ellos. Yo creo que ellos se quedaron alejaditos y solamente agarraron a Pablo y a Silas. Ellos cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Los presos oían. Los presos estaban escuchando lo que estaba sucediendo
con esos hombres, con sus manos y sus pies metidos en ese cepo, ¿verdad? Sujetados así de las manos y los pies. Y ellos estaban cantando, estaban alabando al Señor a pesar de que tenían las espaldas desgarradas por los azotes que les habían dado. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y como estaban a su cargo, por supuesto, se habían huido, lo iban a matar. Así es que dijo, antes de que me maten, pues me mato yo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Su primera gran conversión en Filipos. El carcelero se convierte. El carcelero escucha la palabra. El carcelero seguramente había escuchado el alboroto que se había hecho en el pueblo y lo que había sucedido. Así es que Pablo, hermanos, esto es muy importante. Pablo no le presenta el evangelio a partir del judaísmo. No le mencionó nada acerca de que el reino del Mesías y esto y el otro, ni le habló de Abraham y que Dios había prometido, como lo hizo en algunas ocasiones, ¿verdad? Pablo no habla nada de esto directamente con este hombre. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nada más. Nada más. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Un evangelio puro, un evangelio sin complicaciones religiosas, un evangelio solamente predicado por fe. Al aceptar al Salvador, reconoció la urgencia de identificarse con él y pidió inmediatamente ser bautizado. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En medio del alboroto, hermanos, y en medio de una situación difícil, lo sacó. El carcelero se jugó la vida. Lo sacó, limpió sus heridas y les pidió ser bautizado inmediatamente. Inmediatamente se había convertido. ¿Qué es lo que impide que fuera bautizado? Encontraron un lugar con agua e inmediatamente fue bautizado. Hermanos, a veces hay cristianos creyentes en las iglesias, gente que ha entregado su vida a Cristo y pasan y pasan y pasan meses y a veces años y no se han bautizado. Yo los invito, yo los animo, hermanos, si alguno de ustedes no se ha bautizado, bautícese en el nombre del Señor. Busque el tiempo de bautismos y bautícese como un acto de obediencia, de testimonio público de fe, porque este acto de fe, hermanos, tuvo un impacto en la familia de este hombre que también decidió obedecer al Señor y creer en el Señor. En muchas ocasiones se observa en la Biblia que el compromiso adoptado por un padre ha acarreado la bendición a toda su familia completa. Como padres, los padres debemos de comprometernos con el Señor de tal modo que nuestra familia también decida seguirnos para identificarse con el mismo Dios en el que hemos creído. ¿Qué pasó? Llevándolos a su casa, les puso la mesa. Miren qué diferencia. Primero los había tratado mal, los aventó hasta el fondo del calabozo y les puso en el cepo. Ahora Cristo estaba haciendo una diferencia en su vida. Ahora el Señor lo estaba llenando de amor y el Señor le estaba dando una nueva oportunidad de servir. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, eso fue en la noche, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo.
los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fíjense qué bendición. Se volteó aquí la situación completamente, ¿verdad? Primero muy salsitas, los azotaron, los encarcelaron, y después el carcelero, cuando lo saca, el mismo carcelero se entera que eran romanos y los protege como ciudadanos romanos. Así es que los alguaciles mandaron a decir: híjole, la regamos. Y le dijeron al carcelero: déjalos que se vayan ya. Y Pablo dijo: no, no nos vamos a ir así nada más. Necesitamos que vengan ellos y que nos pidan una disculpa pública. Fíjense con qué dignidad todavía Pablo, defendiendo sus derechos como ciudadano romano. Y viniendo los magistrados y los alguaciles, les rogaron, y sacándoles, les pidieron: por favor, váyanse de la ciudad, váyanse de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia se queda ahí en Filipos, y la iglesia empieza a crecer. Y hermanos, tenemos una carta que se llama la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Una carta que habla del gozo del servicio a Dios. Una carta que habla acerca del cariño que esta gente de Filipos llegó a tener por la obra de Dios y por los que les predicaron la palabra. Una carta tan llena de amor. Ya la hemos estudiado en alguna otra ocasión, pero aquí nació esta iglesia hermosa de Filipos. La iglesia de los filipenses nació a través de esta experiencia con Lidia y con el carcelero de Filipos. Así es que, capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron entonces a Tesalónica. Vamos aquí a nuestro mapita, dice: llegaron a Tesalónica, donde ahí sí había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron. Se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, ¿cuántos? Gran número. Y otra vez la expresión, hermanos, otra vez, hermanas: mujeres nobles, no pocas. Muchas mujeres otra vez, aquí en Tesalónica, formando lo que sería la iglesia de Tesalónica. Y tenemos 2 cartas preciosas escritas también a los tesalonicenses. Así es que aquí es donde nace esta hermosa iglesia, donde muchos hombres griegos, judíos también, abrieron su corazón al Señor, griegos, y muchas mujeres también abrieron su corazón al Señor. Entonces los judíos que no creían, la otra parte, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, donde estaban hospedados los hermanos, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Hermanos, ojalá, ojalá algún día en las ciudades donde estamos puedan decir esto de nosotros: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá y están trastornando nuestra ciudad, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas,
pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos otra vez, ahora en la ciudad de Berea. Aquí está nuestro mapa de Tesalónica, bajaron a Berea. Y sucede algo interesante ahí en Berea, hermanos. Fíjense, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, esta actitud de los hermanos de Berea es una actitud digna de imitar, digna de imitar. Pablo llegó, era gente noble, los judíos lo recibieron en la sinagoga, escucharon lo que dijo Pablo, pero como ellos tenían una formación religiosa, una formación dentro de la ley de Moisés, lo que ellos hicieron no fue desechar el mensaje de Pablo, lo escucharon y dice aquí que ellos empezaron a escudriñar cada día si lo que Pablo decía coincidía con las escrituras, con lo que ellos conocían acerca de las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, esta actitud de los hermanos de Berea es muy necesaria en nosotros. Es muy necesaria en nosotros. Como cristianos escuchamos muchas predicaciones, escuchamos a mucha gente predicar. Pero ¿cuántas veces nos tomamos el tiempo para escudriñar, a ver si lo que me predicaron realmente tiene un sustento bíblico? A ver si lo que me predicaron coincide con lo que la palabra de Dios dice. Ahí, hermanos, es donde mucha gente se ha desviado. Mucha gente. Porque escuchamos y damos por sentado que el que está predicando nos está diciendo la verdad. Y no tomamos la responsabilidad como cristianos de escudriñar para ver si estas cosas son así. Y cuántas doctrinas erróneas, cuántas herejías se predican, hermanos, en los púlpitos todos los días. Y muchos cristianos se las creen. Muchos cristianos las dan por hecho y hasta las defienden. ¿Por qué? Porque no tomaron el tiempo de escudriñar. Yo se los he dicho en la iglesia, hermanos. No tienen ustedes que creer solamente porque yo soy el pastor y yo lo predico. Busquen en la palabra de Dios. Busquen. A lo mejor dije algo consciente o inconscientemente que no está de acuerdo a la palabra de Dios. A lo mejor hice un comentario, a lo mejor interpreté mal un versículo bíblico, a lo mejor lo saqué de su contexto y en el calor de la plática, ¡pum!, no me di cuenta y se me fue. Hermanos, todos ustedes tienen la obligación como cristianos de escudriñar lo que sus pastores, lo que sus predicadores están diciendo desde un púlpito. Nadie puede dar por sentado que el que está hablando ahí está diciendo totalmente la verdad. Los hermanos de Berea conocían probablemente o habían escuchado la fama de Pablo, pero aunque fuera el mismísimo apóstol Pablo, nosotros vamos a escudriñar para ver si estas cosas son realmente así como los marca la palabra. ¿Qué fue lo que sucedió por haber hecho eso? Muchos creyeron en el Señor. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas, otra vez, muchas mujeres griegas de distinción, mujeres de la alta sociedad y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente otra vez los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Silas y Timoteo se quedan en Berea. Pablo se va con Lucas hacia el mar. Pero antes de ir al mar,
Perdón, hermanos, la iglesia protegiendo al predicador, la iglesia protegiendo al misionero, la iglesia protegiendo al mensajero, el mensajero con todo arrojo. Muchos han tachado a Pablo de imprudente. Si sabía que la cosa estaba, ¿para qué? Porque se tenía que predicar el evangelio. No es que fuera imprudente, es que Pablo estaba obedeciendo la orden, la gran comisión, y él tenía que predicar el evangelio al costo que fuera. Y el costo lo absorbía siempre la iglesia. Pablo predicaba, Pablo trabajaba. Y la iglesia absorbía los riesgos. La iglesia prefería absorber ese riesgo y pagar el precio. Y ellos escondían a Pablo y ellos lo protegían y ellos lo enviaban y lo tomaban de noche y lo guardaban y lo escondían y lo volvían a enviar, hermanos. De esa manera crecía el evangelio. De esa manera se desarrollaba la palabra de Dios en ese entorno tan difícil. Igual que ahora, hermanos, la iglesia siempre debe de estar cuerpeando a sus líderes, siempre debe de estar apoyando a los que están predicando la palabra, los que están llevando la estafeta con la palabra de Dios. Las iglesias tienen que tomar parte más activa. No estoy hablando de darles dinero, ni de cubrirlos de bienes, ni de consentirlos. No, no, no. Estoy hablando de oración. Estoy hablando de protección espiritual. Estoy hablando de que no te preocupes. Tú ve a predicar, yo me encargo de esto. No te preocupes, tú dedícate a la oración, dedícate a la palabra. Yo me encargo de ver esta parte de la iglesia. Yo me encargo de estos problemas. Yo me encargo de este ministerio. Hermanos, se necesita tanto en estos tiempos, que las iglesias arropen totalmente a sus pastores, a los que les presiden, a los que están predicando el evangelio. No es nada fácil predicar el evangelio. No es nada fácil tratar de explicar la palabra de Dios. Muchos pastores tienen que estar buscándose su sustento por un lado, por otro, tienen que estar buscando, hacen de todo en la iglesia, tienen todo y ya llegan cansados a predicar, ya llegan cansados a estudiar, ya llegan fatigados y la iglesia tiene poco rendimiento. ¿Por qué? Porque el pobre pastor está tratando de sacar adelante a la iglesia y al mismo tiempo su familia. Hermanos, tenemos que aprender de estas iglesias. Estas iglesias cuerpeaban a sus líderes, a sus pastores, a Pablo, a Bernabé, apenas los conocían, a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas, apenas los conocían, apenas venían llegando, hace unos días que los conocían, pero ellos ya estaban dispuestos a arriesgarse para protegerlos. Jasón, él tuvo que ser llevado inclusive directamente ante el concilio, lo encarcelaron con otros hermanos, apenas conocían a Pablo. ¿Qué necesidad tenía Jasón de pasar por esa situación? Pero el reino de Dios tenía que ser predicado. El reino de Dios no se podía detener. El reino de Dios tenía que seguir avanzando, hermanos. Y estos hermanos entendían la responsabilidad. El carcelero de Filipos, Lidia, Jasón y los hermanos de Berea, entendían la responsabilidad. Los mismos hermanos de Damasco, recién cuando se convirtió Pablo, los hermanos de Troas, los hermanos de Berea, entendían esta responsabilidad. Ojalá, hermanos, ojalá podamos retomar ese coraje por la palabra de Dios. Dice el versículo 17 que los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Aquí en nuestro mapita salieron de Berea y se fueron hasta la ciudad de Atenas. Así es que se había quedado Silas y Timoteo ahí en Berea, pero en cuanto llegan Pablo y Lucas a la ciudad de Atenas, en Grecia, entonces les pidieron que les mandaran a Silas y a Timoteo. Pero mientras, dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo no se podía quedar callado, Pablo no podía estar quieto. Estaba en Atenas, dijo, bueno, pues vamos a esperar a que vengan entonces Silas y Timoteo, que lleguen de Berea. Pero mientras estaba viendo la ciudad, dice, estos están más perdidos, necesitan urgentemente que escuchen la palabra de Dios. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día
con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que eran las líneas principales de la filosofía griega, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a la plaza principal, al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. No tenían idea ellos del evangelio, no sabían de lo que Pablo estaba hablando. Ellos estaban muy metidos en su religión griega. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y fíjense lo que dice el versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Atenas, Grecia, la cuna de la filosofía, donde los grandes maestros, Sócrates, Platón, Aristóteles, Demóstenes, Sóstenes, todos los grandes maestros de la filosofía griega, hermanos, del pensamiento helenístico, tenían su origen. Imagínense lo que era eso, una ciudad sumamente intelectual, llena de mucha filosofía, de sabiduría por acá, por allá, y de pronto escuchan lo que Pablo está diciendo. Así es que el carácter de esta ciudad era escuchar, discutir lo que se decía, lo que se hablaba en este quehacer de la filosofía, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vean, hermanos, vean qué palabras usa Pablo. Estaba con la crema innata de la filosofía griega. Así es que Pablo dice: ok, vamos a darnos aquí, hablarnos al tú por tú. Pablo sabía hablarle muy sencillo a los hermanos sencillos, a sus escuchantes sencillos, y sabía hablar con mucha autoridad y con mucha elocuencia cuando estaba con gente de alto nivel, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Guante blanco les dijo ignorantes. Por tener esculturas de bronce, de oro, de plata, de mármol, les dijo ignorantes, y ni cuenta se dieron. Por eso Dios, pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: no, 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 esto ya es mucho, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, y juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el encargado ahí del Areópago, estuvo con él, con una mujer también llamada Dámaris, y con otros también que se convirtieron. Capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. De aquí de Atenas se fue
a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados, los días de reposo, y persuadía, predicaba y convencía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ya lo alcanzaron Silas y Timoteo, y él seguía predicando a Cristo. Pero poniéndose y blasfemándose estos, dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, crecían y eran bautizados. Y ahí nace la iglesia de Corinto, hermanos. Ahí también tenemos dos cartas hermosas de los corintios, ¿verdad? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. No temas, no te preocupes, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y lo sacó del tribunal. Entonces todos los judíos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, pobre Sóstenes, era el hermano que había permitido que Pablo predicara en la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, después se despidió de los hermanos de Corintio y navegó hacia Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho un voto. Así es que se va ahí y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Ahí en Éfeso, años después, llegaría el apóstol Juan para fortalecer y establecer la iglesia de Éfeso. Y de ahí tenemos una carta hermosa también, la carta de los Efesios. Versículo 21, se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso y llegó a estos puertos y se fue hasta Cesarea. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia de Jerusalén. Estuvo ahí en Jerusalén unos días. Y luego subió otra vez a Antioquía y se cierra aquí. Llegó a Antioquía y ahí se cierra este viaje misionero de Pablo. Hermanos, lo que vemos, una constante aquí, una constante en estos viajes, en este segundo viaje misionero de Pablo: predicación de la palabra, oposición; predicación de la palabra, persecución; predicación de la palabra, iglesias arropando y fortaleciendo el evangelio. Se predicaba la palabra y se establecían iglesias, grupos de creyentes. En algunos eran grupos pequeños, en algunos lados eran grupos grandes, pero la iglesia se fortalecía y la iglesia iba creciendo cada vez más. Y estas iglesias, hermanos, empezaron a crecer, a fortalecerse. Pablo dejaba ahí hermanos, y por eso escribía sus cartas, para animar a los hermanos que siguieran trabajando y que siguieran creciendo en la obra del Señor. Interesante este segundo viaje misionero de Pablo, hermanos. Pablo va más allá de donde fue en el primer viaje misionero y llega inclusive a regiones casi paganas, donde ni siquiera los judíos habían tenido influencia ahí.
pero el evangelio tiene influencia sobre cualquier tipo de nacionalidad, hermanos, y bajo cualquier situación. Así es que gracias a Dios por este segundo viaje misionero de Pablo. Espero que más o menos, por supuesto, llevaríamos mucho tiempo hablar cosa por cosa de este viaje, pero lo hemos podido ver casi en una hora. Gracias, mis amados hermanos. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por por este tema? Padre, muchas gracias por este segundo viaje misionero de Pablo. Gracias, Señor, porque ha sido una bendición en nuestras vidas y el ejemplo que tenemos, Señor, de este hombre, con qué espíritu, Señor, de predicar, de anunciar tu palabra, Señor, y estableciendo iglesias por todos estos lugares, iglesias que con el paso del tiempo, Señor, se convirtieron en verdaderos bastiones del Evangelio, Padre, y gracias porque ahora tenemos tantas cartas también que se escribieron a estas iglesias, en las cuales nosotros hemos sido también bendecidos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada familia, gracias por cada persona conectada en este estudio bíblico. Bendíceles y guárdales en nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, a todos los que están conectados, los que lo están viendo de manera diferida. Muchas gracias a los que están enviando estrellitas, son ofrendas. 100 estrellitas es $1, así es que 200 estrellitas, $2, 1000 estrellitas son $10. Si lo pueden enviar, gracias, hermanos, que Dios les bendiga y les prospere. Eso va directamente, por supuesto, a la cuenta de nuestra iglesia aquí en South Bend. Desde que empezamos con eso de las estrellitas, tenemos ya casi $100 de ofrenda que han entrado a nuestra tesorería, a la iglesia. Muchas gracias a todos por hacerlo. El Señor les bendiga y les prospere. Si el Señor permite, hermano, nos vemos la próxima semana. El tercer viaje misionero de Pablo. Estamos a punto de terminar ya el libro de los Hechos y el domingo nos vemos en nuestra reunión general. Que el Señor quede con ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga y con el favor de Dios entonces nos vemos en el siguiente estudio. Dios les bendiga.